banda, Erika García, en un tributo a Sandro, bueno, un disco que salió doble, un álbum que ya tiene algunos años. A esta parte, Quiero llenarme de ti, Erika García sonando en Volver a Casa. Ya 18:42 minutos en todo el país. Vamos a empezar a repasar un poco el informe que hablamos recién con Gaby, también el pase con los amigos del rock, sobre este informe de Suban Córdoba y Asociados, que finalmente se dio a conocer en el día de ayer, y que por supuesto como eje tiene el escándalo, sobre todo indignación, medios y política, dice el titular de este informe nacional, que es de agosto del 2024. Y un poquito para repasar, digo, la ficha técnica. La población general mayor de 16 años es a quien se la encuesta, dentro de nuestro país, por supuesto. Además también se tiene en cuenta la edad, la zona, también el último voto presidente, es otro de los temas que se tiene en cuenta, y esto es importante decirlo también, es a quién votó últimamente, porque hay algunos cuadros que nos dicen, que nos registran también, según a quién votó, te tira un resultado u otro la encuesta. Eso está bastante claro. Bueno, esta encuesta que fue de 2.500 casos aproximadamente, entre el 12 y el 14 de agosto. Estamos hablando de la semana pasada, de hace muy, pero muy poquito. El nivel de confianza aparentemente del 95%, según dicen los propios de Suban Córdoba. Y bueno, vamos a empezar a repasar un poco los números del director, ¿no? Que sobre todo de Gustavo Córdoba, el magíster Gustavo Córdoba, junto con Ana Paola Suban, quienes son los dos que están a cargo de esta consultora. Su pareja también, además son pareja. De paso te agrego un chimecito, Gaby. Ahí al pasar, siempre informando. Siempre informando, sí, me debo a mi público. De espectáculos, muy bien, amigo, muy bien. Bueno, vamos a repasar un poco, ¿te parece? Algunos números. Sí, dale, nosotros lo vamos a ir dando a conocer. Estaba al palo, Gustavo Córdoba, vamos a ver si podemos llegar a charlar con él o no, no hay ningún drama. Está la intención. Sí, con respecto al escándalo de violencia de género, decía una de las preguntas, dice, con respecto al escándalo de la violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, ¿qué tan informado diría que estás? Fue una de las primeras preguntas. Y la verdad que es alto el número de personas que están informadas o que dicen estar informadas. El 90% de los encuestados dijo que estaba informado sobre este tema, que es bastante alto. Sí, un número bastante alto. Frente a un 7,1% del resto, claro, que no dice no saber si está informado o no, sino que se siente desinformado frente a lo que pasa. Sí. O sea, es un 90% que siente que sí está informado, un 7% que dice estar desinformado, bueno, el resto, claro, no sabe, ¿no? Es la igual me parece tercera. Alto el número que creemos de que sabemos. Yo creo todo. que es una percepción, por eso también la respuesta dice, ¿qué tan informado diría que está? ¿No? Y es, bueno, sí, puede estar informado, pero no sé cuánto estamos informados respecto a un tema que fue casi cadena nacional estos últimos días. Sí, después otra pregunta que es interesante, sobre todo lecturas que pueden hacer también desde el feminismo, porque dice, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Esa es la pregunta. ¿El caso de Fabiola Yáñez demuestra que la violencia machista es real? Y un 61% dice que está de acuerdo con esta frase. Es importante el número, pero después cambia también cuando se divide en mujeres y en hombres, o sea, en femenino o en masculino, cuando se divide, por ejemplo, afirma esto el 69,7% de mujeres y en los hombres el 53,3%, o sea, poquito más de la mitad, pero también está de acuerdo. Sí. Es buen punto ese que marcás sobre esa cuestión, ¿no? Porque ahí se ve una diferenciación en la percepción femenino-masculino de cómo toman este tema. Hay una siguiente frase que sigue la misma metodología, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase? Los libertarios aprovechan el caso de Fabiola para que no se hable de la crisis económica y el crecimiento de la pobreza. Es una buena pregunta.
Y el 60,5% de los encuestados, ahí podemos hacer una diferenciación. Sí, lo vamos a hacer. El 60,5% de los encuestados cree que estar de acuerdo con esta afirmación. O sea, que hay una utilización de este hecho repudiable que tiene que investigar la justicia por parte del Ejecutivo Nacional. Pero después hay un desagregado que es interesante. Sí, porque dice, aquellos que votaron a Milei, y por eso les decía recién, antes de empezar a leer el informe y puntualizar, a quién votaron en la última elección. Aquellos que votaron a Milei y aquellos que votaron a Massa. Bueno, aquellos que votaron a Massa dicen el 97,7%, que es para tapar. Sí. ¿No? Y después, pero cuando vos vas a los números de Milei, acá hay un número, porque obviamente que en desacuerdo está el 65,4%, que tiene un núcleo todavía. Pero hay un 25,6% que está de acuerdo con esto, que el gobierno lo está utilizando, también un poco para no hablar de economía, y un 9% dice que no sabe. O sea que estamos hablando de aproximadamente un 34-35% del votante de Milei, por eso repito, 34% del votante de Milei, que habla de que también se está utilizando el caso de Fabiola para que no se hable de la crisis económica y del crecimiento de la pobreza. También por eso ese número me parece que es para destacar en este cuadro, sobre todo. Sí, totalmente. En cuanto a la consulta de cómo calificarían los encuestados el escándalo de violencia de género, Alberto Fernández, más de un 57%, 57,6% dice el expresidente, es un violento y debe ser juzgado. Sí. Hay un 16,8% que dice es una operación del gobierno contra el peronismo. Sí, y hay un 10,3% que dice que es una operación mediática contra el peronismo. Estas son respuestas fijas, ¿no? Digo, no es que todo el mundo responde lo mismo, sino que vos elegís entre esas opciones. Sí, sí, multiple choice. Entre lo que estás más claro. A mí la que... Sí, también no sabe el 15. El 15 es alto, también el porcentaje de que no sabe. Sí, yo me quedo con el presidente, un violento y debe ser juzgado. Totalmente. A mí... Más allá de lo que pueda pensar después de que también es cierto que hay una utilización del tema. El primer punto es ese. Pero el y que quede claro que pensamos eso. Exactamente. Esto acá a mí me llamó un poco la atención ayer cuando leí el domingo de datos. Dice, en todas las fuerzas políticas hay casos de violencia de género. Sí, eso me llamó la atención también, el número. El 70% dice estar en desacuerdo con esa frase. Que no es en todas las fuerzas políticas. Que no es en todas las fuerzas políticas. El 70% le dice, salte. Digo, solo en la última semana vimos algunas denuncias. Digo, hay un diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires que fue apartado de su banca. Hay de otros casos. No me voy a poner a medir cada fuerza política. Pero siento que en este tiempo... Misiones también, lo que pasó en Misiones. Hay una visibilización que a priori, yo en este caso, si me hubieran encuestado a mí, no creo haber respondido. Para mí es una cuestión transversal. Completamente transversal. Porque no tiene nada que ver con la fuerza política. De género, de hecho, pregunta como violencia de género, no está preguntando por casos de violencia física dentro de la fuerza política. Y es el 15,6% nomás que está de acuerdo en eso. Nosotros hubiéramos estado ahí. Sí. Exacto, me parece que completamente transversal. Después, en relación a la cobertura de los medios de comunicación sobre el caso Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, general, ¿usted cree que lo han tratado de modo responsable, irresponsable o no sabe? Y para la gran mayoría lo han tratado de manera irresponsable. El 52% de manera irresponsable y el 34,3% de manera responsable. De manera responsable también. Sí, llamen de allá, si no, amigo, no sabe que están corriendo. Casi se mata, Gaby. Además te estamos viendo por YouTube también. También te estamos viendo por YouTube, obviamente. Bueno, algunas de las preguntas, tenemos más preguntas para seguir repasando. Por ejemplo, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? La línea 144 de asistencia a las víctimas de violencia de género es buena herramienta de contención y ayuda. Bueno, acá la gran mayoría dijo que estar de acuerdo. El 63,9% dijo estar de acuerdo con la línea 144, más allá del desmantelamiento que sabemos que ha habido en este lugar, que solamente hoy hay 4 personas allí. Pero está Gustavo Córdoba para charlar con Volver a Casa. Gustavo, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien?
Mati, buenas tardes, placer, ¿cómo estamos? Bien, estamos repasando un poco los números de tu encuesta de Suban Córdoba y la verdad que interesante lo que arroja, ¿no? Sobre todo ese título que habla, me parece puntualmente, sobre el tema de las fuerzas. Eso me llamó la atención, para nosotros es transversal, que dice que en todas las fuerzas políticas hay casos de violencia de género y el 70% dice estar en desacuerdo. Eso me llamó la atención, para mí es todas las fuerzas políticas, sucede en todas las fuerzas. Y después, sobre todo, lo de que el caso Fabiola Yáñez, para que no se hable de economía y de crecimiento de la pobreza, ¿no? Ese número es llamativo y además que tiene como más del 30% de los votantes de Milei. Sí, además, mira, Sí. cuando al mediodía de ayer, o a la siesta de ayer, Uh-huh. enviamos el informe, Sí. nos dimos cuenta de que algo iba a pasar porque nos estallaron los teléfonos. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Desde las 6 de la mañana estoy respondiendo entrevistas, ya no sé la cantidad de entrevistas que hemos dado. Lo que sí debo decirte que creo que esta investigación pone en evidencia cosas que el discurso oficial había menospreciado. Bien. Por ejemplo, el tema de la línea 144, que ustedes bien señalaban, que ha generado que un 63% de las personas la reivindiquen a esa línea como una gran ayuda para las personas que están en situación de violencia de género. Eso me parece que es un dato significativo, pero además nosotros evaluamos dos cosas: evaluamos a la justicia y evaluamos al sistema de medios, porque fueron protagonistas de algún modo de esta historia, ¿no? Sí. Fíjense, por ejemplo, nosotros le preguntamos si la justicia actúa de la misma manera con el tema de Alberto que con el tema del intento de asesinato de Cristina Fernández, o si le da más importancia al tema de Alberto. Sí. Y más de un 50 nos dijo que le daba más importancia a Alberto, al tema de Alberto, Sí. judicialmente. Sí, sí. ¿No? La celeridad, la manera tan rápida que sacaron los chats del celular, etcétera, Uh-huh. etcétera, ¿no? Creo que ahí la evidencia muestra que la justicia quedó expuesta, lo mismo que los medios de comunicación. Nosotros preguntamos si los medios habían tratado el tema de manera responsable o, por el contrario, si fue un manejo irresponsable. Un 52 nos dijo que era un manejo irresponsable y solo un 33 que fueron responsables. Esto marca a las claras las limitaciones no solamente de la justicia, del sistema mediático, sino también de la política, que intentó de alguna manera, por supuesto, reconociendo que Alberto Fernández le ha dado una enorme mano para que trabajen. El 63% considera que este tema fue utilizado por el gobierno para que no se hable de la crisis económica o del aumento de la pobreza, que fue una de las noticias más dramáticas, que subió 10 puntos, 44 a 54, ¿no? Sí. Ahora, reflexionando, nosotros tiramos un comparativo de 12 temas y le pedimos a la gente que organice de algún modo en términos de gravedad. Uh-huh. ¿Sabes qué número ocupó el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez? ¿Qué número? El número 11. Ah, mira que atrás. De 12. Sí. Solamente tenía menos importancia que la condena que sufrió Guillermo Moreno. ¿No? También habla un poquito de eso, ¿no? Puede hablar algo de Moreno, digo, no sé, el crecimiento que ha tenido, a lo mejor. No lo sé. Qué sé yo, nosotros lo medimos y es uno de los dirigentes con peor imagen en la Argentina. Mirá, sigue siéndolo igual. Perfecto. ¿Me entendés? Sí, y sí. yo te diría, en términos de presente, pasado o futuro, es un dirigente que está más en el pasado que en el presente o futuro. Sí. Bueno, pero por la exposición mediática, ¿no? Te decía puntualmente. Sí, bueno, pero está intentando hacer, quizás con los mismos fondos de Milei, Sí. lo mismo que hizo Milei, pero dentro del peronismo. Sí. ¿No? Es muy parecido. Es cierto. Entonces, yo digo paso. Está bien. Pero, ¿qué significa? El tema de Alberto y Fabiola es un tema grave, no es un tema menor. Lo que pasa es que para la consideración pública hay otros temas más graves que el de Alberto. Y ahí es donde me parece que falla el gobierno, porque le da una entidad a este tema en la cual el gobierno no tiene credibilidad, básicamente porque el propio presidente Milei es una persona misógina, es una persona que ejerce, titulariza discursos muy violentos contra las mujeres. Ustedes recordarán los episodios y los ataques proferidos por Milei a periodistas mujeres. Eventualmente me acuerdo siempre del caso de Salta, donde incluso tuvo que pisar tribunal y le hicieron una pericia psiquiátrica, ¿no? Sí, recuerdo.
creo que eso le resta credibilidad, que él se ponga incluso a chicañar a Alberto, que le va a cuidar al perro con las fuerzas del cielo, menos aún le reporta un margen de maniobra importante. Yo creo que este es un tema, los gobiernos ofrecen habitualmente, no importa el nivel, puede ser municipal, provincial o nacional, ofrecen siempre momentos en su comunicación para tratar de ganar tiempo, ¿no? La comunicación gubernamental tiene quizás uno de esos roles, es ganar tiempo. Ahora, el gobierno pretende de alguna manera evitar que se hable de la pobreza o evitar de la crisis, que se hable de la crisis económica, mientras fabrica algún resultado favorable en la recomposición del poder adquisitivo nuestro. Y en esa materia no va a tener resultados positivos, con lo cual yo estimo que esto que está pasando hoy, sí, si bien es un tema grave, yo creo que no va a durar mucho más en agenda, porque la dieta comunicacional argentina a veces coincide con la oferta comunicacional de los medios mainstream de la Argentina, o con los medios principales, ¿no? Más masivos. Sí, exacto. Pero en este caso yo creo que la gente quedó muy claro en nuestra investigación que no mastica vidrio, que si bien tiene muchas cuestiones para reprocharle a los gobiernos anteriores, también está observando que este gobierno ha aumentado la pobreza, que tiene sin dudas un montón de cuestiones que no tienen que ver con una buena gestión. Así que bueno, por ahí discurre la Argentina en este momento. Sí, y es interesante también este análisis que hacen ustedes, porque por allí, desde la hegemonía no solamente mediática, sino de la palabra o de la agenda, también se estaba viendo, bueno, una parte de lo que estaba sucediendo, sobre todo en esta última semana, y no se ha hablado de otro tema. Bueno, lo que pasa es que el tema Loan fue el primer tema hecho en cadena nacional, ¿no? Este tema también lo usaron como si fuera cadena nacional, pero creo que la realidad termina imponiéndose, ¿no? Es imposible tapar el sol con la mano. Si el gobierno no articula, insisto con esta idea, en el corto plazo, un resultado económico mostrable a la sociedad argentina, y va a tener problemas incluso de gobernabilidad. Porque miren este dato. Nosotros lo tenemos hoy en 42 puntos de aprobación de gestión. Sí. Cristina Fernández, en el octavo mes de su mandato, allá por agosto del 2008, tenía 72 puntos de aprobación. Es decir, 30 puntos más que hoy Javier Milei. Sí. Mauricio Macri, allá por agosto del 2016, tenía 66% de aprobación. Esto es casi 24 puntos arriba de lo que hoy mide Milei. Buenos números también, sí. En el caso de Alberto Fernández, pandemia mediante, sí, en agosto del 2020 tenía 75% de aprobación. Fíjense que el gobierno fue muy pícaro e inteligente en la idea de instalar que el gobierno estaba bien o que Javier Milei tenía buena aceptación popular a pesar de las medidas que va tomando. Yo lo que digo con estos números es, no me preocupan los 8 meses, 9 meses de Milei, sino que me preocupan los 3 años y 5 meses que le quedan, porque la pérdida de volumen que ha tenido en su imagen pública y en la aprobación de gestión, bueno, nos hacen pensar que va a tener problemas de gobernabilidad cuando traspase la barrera de los 40 puntos de aprobación, ¿no? Claro, sí, Pero claro. está muy lejos, está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, está muy cerca. Gustavo Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? En relación a esto último que decís, a los números que se dieron el domingo en este informe de datos y lo que se puede venir hacia adelante o lo que pueden pensar hacia adelante, ¿qué te gustaría indagar o qué otras cosas te parece importante destacar sobre este presente político argentino más allá de lo de Alberto Fernández? No, la idea de que los partidos políticos tienen que ayornarse, ¿no? La política tradicional tiene que entender que Milei les ganó la elección presidencial y hoy gobierna la Argentina sin un partido político, sin una fuerza territorial provincial, sin dirigentes nacionales. Digo, y hoy Milei gobierna el país y tiene esta configuración donde él entendió primero que nadie el rol que iban a tener las redes sociales. Entonces creo que la política tiene que hacer un esfuerzo, no solamente cuestionar sus métodos actuales, ¿no? Expulsar a los violentos, ya sea violencia física o violencia verbal, dejarlos que armen el partido de la violencia, a ver cuántos los votan. Tienen que entender también esta cuestión de cómo ha modificado la sociedad sus hábitos de consumo culturales e informativos. Porque creo que una de las grandes claves está por ahí.
en el desconocimiento casi absoluto que tiene la política de los formatos digitales. Así que ojalá la política tome esto como una oportunidad, como un punto de partida, porque si la política no lo hace, pues bien, tendremos Milei para rato, ¿no? Sí, Milei o lo que pueda surgir también en esos parámetros, mientras la política le esté esquivando. Sí, porque en realidad lo que está pasando hoy es que hay un aumento muy notable. El coeficiente de Gini, que muestra el grado de desigualdad de una sociedad, indica que en la Argentina no para de aumentar la desigualdad, y esto es un fiel reflejo que el rol del Estado no se está cumpliendo. El neutralizador de las diferencias, ¿no? Lo que se produce como riqueza de una sociedad se está llevando el sector más rico cada vez mayor diferencia, y esto genera desigualdad y genera un impacto muy negativo para el futuro de los argentinos. Así que la política tiene mucha relevancia en eso, porque tiene que entender a quiénes tiene que defender en sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tarea por delante también. Sí, también sobre, y en relación a lo de la imagen, una de las cuestiones y sobre las afirmaciones en las que consultaron, habla sobre los discursos violentos de Javier Milei, y son casi un 65% quienes dicen estar de acuerdo con los discursos que tiene el presidente en ese sentido. O sea, que tiene discursos violentos con esa afirmación. Esa es la falta de credibilidad que tiene Milei en el tema, ¿no? Sí. Por eso creo que fue muy apresurado por parte de ellos aventurarse a generar tanta chicana o tanto ruido, ¿viste? Es como una crisis de protagonismo que ha tenido el presidente, y tenía que decir algo, tenía que mencionar, tenía que decirle cosas a Alberto Fernández, que indudablemente todos tenemos el derecho de decírselas, sí, pero no todos somos los presidentes, ¿no? de este país. Sí. Gustavo, para cerrar, ¿qué sensaciones te deja esta encuesta, estos números, pensando sobre todo en lo que va a venir de manera inmediata? No, por lo pronto quiero paz. Sí, eso seguro. No, creo que hay una opinión pública cada vez más activa, más protagonista. Estamos viendo que no encuentra quien los defienda, ¿no? Entonces, estos datos actúan como un bálsamo y también como una apertura para mucha gente que suma conversación en las redes sociales. Lo notamos en nuestras redes, lo notamos en todos los lugares donde publicamos los datos. La verdad que hay muchísima gente comentando, participando. Por supuesto que hay trolls, pero a eso se los bloquea. Entonces la verdad que estamos viendo una apertura interesante. Ojalá la política tradicional, la política profesional, lo entienda esto de esta manera y se baje del pony, porque tiene que representar y tiene que activar, ¿no? La defensa de algunos intereses. Días atrás, en una apertura de programa que hacíamos con Gaby, hablábamos un poco de eso, ¿no? También que no se ve un norte o un líder, y los números así lo reflejan también, ¿no? Hoy en nuestra política. Pero a mí eso no me preocupa tanto, porque llegado el momento electoral, la oferta siempre ordena. Bien, interesante. ¿No? El resultado de las elecciones ordena. Para mal o para bien, tiene liderazgos, los resultados dicen, bueno, este que pintaba bien en realidad se despintó en la recta final, y este que era un tapado, mirá qué bien que quedó, este que ganó su provincia, y de alguna manera eso va a ir produciendo un reacomodamiento, digamos, y una resignificación de la representación política. Pero bueno, faltan 2 octubres todavía para eso, así que paciencia. Gracias, Gustavo, abrazo grande, que andes bien. Chao, buenas tardes. Gracias, como siempre. Ahí está Gustavo Córdoba, el director de Suban Córdoba y Asociados, con estos números, que estuvo muy interesante el análisis que hacíamos con Gustavo recién, sobre esta foto de hoy, podemos decir lo más actual que tenemos de lo que piensa una parte de la Argentina, una partecita de la Argentina, sobre este tema y sobre los temas que venimos hablando. Alberto Fernández, crisis económica, etcétera, etcétera. Mañana hay un paro de 48 horas también. Sí, claro. ¿No? Hablando de eso, hay una pregunta que no se le hice, que habla del tema universitario. Mira vos, justo lo vi, no se lo pregunté, pero te lo voy a contar a vos, Gaby. Sí, mientras la buscás, quería decir que a mí me pareció interesante. ¿Ahora tenés? No, anda. No, dale. No, que me pareció interesante el comparativo que hizo sobre la imagen positiva de los presidentes a este tiempo de gestión. Porque Cristina Fernández era agosto de 2008, con lo que significó
el 2008 Sí, para claro. el gobierno de Cristina Fernández 125, y etcétera. una recién salida, porque fue en julio eso, agosto fue una recién salida de la 125, cómo era vista en este país. Después, Bueno, el resto de los presidentes también, digo, sí. momentos complicados en su gestión. ¿Viste en eso que él cuenta recién, hace un ratito nada más, de graves e insuficientes? ¿No? Pensando en el país de los siguientes temas, qué tan graves son o insignificantes cree que son. Que el de Alberto Fernández estaba penúltimo y último la condena a Monero por cambiar en INDEC, ¿no? Y se encuentra la crisis del presupuesto universitario con un 74,5% que dice que es grave. Que es grave. Es interesante el número. Es interesante ese número. Sí, y además está 1, 2, 3, 4 en el quinto lugar, como de lo más grave. Te repaso: aumento de pobreza en primer lugar, el aumento de la desocupación, después está como grave la renuncia del diputado millonero, investigado por pedofilia, la depresión de la crisis económica, y después aparece el presupuesto universitario, y después, bueno, hay otros más. Por debajo está la visita de los legisladores a la cárcel de Seiza, por ejemplo. Bueno, pero son números, nada más que eso, pero es una foto interesante también en cuanto a la de crisis de presupuesto universitario, que para el 75% de los encuestados es grave lo que está sucediendo.